Hola, buenos días. Hoy es 12 de marzo de 2026. Vamos con el análisis del día de hoy. Como siempre, vamos a empezar primero por las noticias del día de hoy. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos a la 1:30 hora española las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Se espera un punto más arriba de lo que ya está. Está a 2,13. Está previsto un 2,14. Vamos a ver si esto es así. Por la parte de los resultados económicos de las empresas, tenemos declaraciones de Adobe al inicio de la sesión, Dollar General al final de la sesión, Ulta Beauty al inicio y Lenar al inicio. Vale. Eso es por el lado de las noticias. Vamos ahora con el análisis de los gráficos. Tenemos primero aquí el SP500, ¿vale? Vimos que ayer, como dijimos, vino a buscar esta zona y el precio ahora está aquí, ¿vale? Nuestro análisis del día de ayer fue correcto. Hasta el momento se está cumpliendo completo zonas y ahora está en este rango de movimiento que, bueno, vamos a ver si lo respeta y sigue al alza o continúa a la baja. Lo ideal sería que siga al alza. Hemos visto aquí un par de zonas, ya empezamos a ver zonas aquí arriba de que ha dejado liquidez al momento de la caída del precio. Vemos que esta zona se completó perfectamente. Seguimos buscando a ver qué más hay. Otra zona aquí arriba de liquidez que el precio podría ir a buscar. El precio está empezando a recuperar luego de la caída. Para mí, desde mi punto de vista, es una caída normal y hasta cierto punto necesaria para que el precio tenga oxígeno. Aquí vemos que esto ya está. Vamos a ponerlo aquí para usar que ya se completó. Vemos aquí esta nueva zona aquí abajito que está empezando a nacer. Hay que tenerla en cuenta para un futuro. Si actualizamos los pivots diarios, vemos que la zona queda muy abajo y más abajo en el pivot semanal. Vale. Seguimos viendo. Bueno, el movimiento se ha dado, ha dejado una zona aquí de liquidez, podría ir a estar indicando que va a estar haciendo este rango de nuevo, que va a estar en este rango, o podría ya ir directamente a buscar estas zonas más alcistas. Vamos a ver. De momento tenemos como primer stop o primera parada esta zona de aquí y la zona que está un poquito más arriba, que creo que era más o menos por aquí. Tenemos estos dos stops, aquí acaba de completar una pequeña zona de liquidez, vamos, y está retrocediendo. Vamos a ver si continúa de esa manera. Bueno, eso por el lado del SP500. Por lo tanto, el Nasdaq debe tener una situación similar, como es el caso. ¿Vale? Vemos primero que el precio ha respetado esta zona, aunque sobrepasó, pero volvió y ahora mismo está empezando a recuperar. La verdad es que el día de ayer el precio se movió muy poco, estuvo muy lento, en rango totalmente, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, creo que está esperando algún tipo de noticia. Sigue habiendo mucha tensión en la zona de Medio Oriente con Israel, Estados Unidos y todo esto. Y pues bueno, vamos a ver si el precio continúa en este rango o ya empieza a recuperar. Como vemos, zonas que habíamos planteado o habíamos visto días anteriores han sido completadas y ahora mismo está el precio empezando a recuperar. Lo suyo sería que continúe con esta estructura, ya que pues si rompe este mínimo de nuevo, pues ya nos estaríamos yendo de nuevo a un pivot semanal de ese 61, ese 38 en cuanto a lo que es el Nasdaq, ¿vale? De momento el precio está en ese 61 diario, tanto de ayer como de hoy. Realmente el movimiento ha sido, la diferencia es muy chiquitita, así que lo contabilizamos como el mismo punto a efectos prácticos. Vemos que el precio empieza a recuperar lentamente. Estas zonas ya las damos como completadas, así que vamos a quitarlas del medio para ir limpiando un poco el gráfico. Vale, aquí importante, ya zona completada. Toca ver esa pequeña recuperación, puntos de liquidez. Aquí vemos que, así como en el Nasdaq, una zona donde el precio ya ha recuperado, ya ha completado y está pues retrocediendo un poco. Vale.
Vemos que no tenemos muchas zonas más por aquí, así que lo dejamos hasta aquí. Esto vamos ahora al VIX. Bueno, el VIX, como veníamos viendo, sigue estando en ese pequeño rango, más en la zona de miedo, pero bueno, empieza ya a demostrar un poco de caída y vamos a ver si continúa bajando. Como les digo, el VIX no lo analizamos a profundidad, simplemente lo vemos para tomar un poco la temperatura al mercado en general, tanto del oro, del Nasdaq, del Spikini, bueno, bolsas americanas en general. Pasamos ahora a ver el crudo repunta un poco el crudo, está repuntando un poco, no mucho, pero bueno, ayer estaba a los 84, ya por 91, está ahí. Vamos a ver, recuerden que en estos momentos el crudo sirve para eh, medir cómo se van a comportar las bolsas americanas. Es como la contraparte, como cuando haces lo del el euro, el oro y el dólar, que se comportan de maneras distintas. Si uno sube, el otro baja, y viceversa. Entonces, eso. Vamos a ver el oro. El oro, bueno, técnicamente el oro está en este rango. Llegó a esta primera zona que habíamos planteado, porque técnicamente vamos a decir que él llegó, pero bueno, a nosotros no nos sirve lo que es casi o todo, o sea, nos sirve que lo haga. Y en este caso, pues sí llegó, pero mm, ahí, poco a poco. Sigue en ese rango, no hay más zonas. Vemos aquí este rechazo fuerte, esta zona que no ha sido completada, que la buscó, no llegó. Bueno, cosas que pasan. La zona se alinea hoy mismo con un S100, S78 de Fibonacci y, y está entre el pivot central y el pivot semanal, S38 semanal. Así que el precio está un poco como indeciso a la baja. Aquí vemos esta otra zona que el precio vuelve a dejar aquí. Extendemos un poquitito esto. Vale, el precio vuelve a dejar zonas ahí cuando recupera, después de esa pequeña caída, o retroceso, mejor dicho, porque una caída no fue un retroceso, y podría irlo a buscar hoy o ya directamente irse a máximos. Como siempre, el activo hay que tener en cuenta cómo se funciona el activo, cómo se comporta el activo, y el oro es un activo que si vemos se comporta de cierta manera. Por ejemplo, aquí tenemos esta cajita, ¿vale? Donde el precio entra en rango un par de días y luego hace el movimiento. En este caso fue al alza, ¿vale? Pero no siempre es así. Porque, por ejemplo, si nos vamos a este mismo, por ejemplo, aquí no lo hizo mucho, pero sí lo hizo un poco de rango y después ¡pum! Para abajo. Bueno, eso es más como una M, pero se me entiende el punto, ¿no? En este momento estamos una situación un tanto parecida, solamente que está como más dilatada. El oro está desde este punto hasta este punto, ha estado en rango en esta zona. Ha empezado a subir un poco, como se ve aquí, porque si lo vemos realmente el precio estaba más abajo, ha empezado a subir un poco, aquí volvió a bajar y ahora está aquí. Entonces podría volver a subir y ya reventar, pero bueno, hay que tener paciencia. Y por último vamos a ver el Bitcoin. El Bitcoin, el Bitcoin sigue con esa estructura un poco lateralizada. Tenemos esta nueva zona aquí que no la habíamos marcado. Vamos a marcarla de ahora mismo. Puede ser que la hayas soltado ayer o antes de ayer. Vamos a ir viendo. No hay zona, no hay información, no hay info. Veamos el pivot diario. Ok. Pivot semanal. Central, vale. El Bitcoin está muy parecido a como están las bolsas americanas en cuanto a lo que está en un rango. Puede tener un retroceso, puede que siga un retroceso un poco más bajista, puede ser que tenga un pequeño retroceso más fuerte a esta zona, ya que coincide el S61, bueno, soportes diarios con el pivot central semanal, lo cual podría indicar un pequeño retroceso, pero vemos que el Bitcoin empieza a tener esa estructura de recuperación poco a poco. Si nos fijamos aquí,
tenemos mínimo, 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 mínimo. Y ahora está aquí. A ver si luego hace atrás este mínimo y sube. Vamos a ver. En fin, creo que esto sería todo por hoy. Ya hemos visto un poco todo. El Nasdaq el Nasdaq y el SP500 está en esa posible recuperación después del pequeño retroceso que tuvo el día de ayer, esperado, natural, bueno. El VIX en zona de estrés, de riesgo, pero empezando a caer. El petróleo empezando a subir un poco, recuperando. Recordar que si el petróleo sube, lo más seguro es que haya pequeñas caídas en las bolsas americanas. El oro un poco en rango empezando a recuperar zonas, empezando a recuperar poco a poco. Y el Bitcoin pues también puede tener un posible retroceso hoy. Vamos a ver si lo tiene a la zona de los 68.300. Vamos a ver si esa zona se comporta bien. Y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Espero que tengan un buen día y chao, chao.